Buenos días, mi nombre es Luis Gabriel Picobelis, estudiante del Aula S de Filosofía en la Universidad Técnica de Manabí. El motivo de este video es para hablar sobre lo que es la filosofía en el Ecuador. Antes de hablar de lo que es la filosofía en el Ecuador o cómo es la filosofía en el Ecuador, vamos a dar una descripción de lo que es filosofía. La filosofía es un conjunto de conocimientos que de manera racional intenta determinar las nociones fundamentales que constituyen y rigen la realidad y el fundamento de la acción humana. Estudia las propiedades, causas, efectos y esencias de las cosas, además de la verdad, la moral, la belleza, la mente, el conocimiento, la existencia y el lenguaje. Lleva adelante las investigaciones de una forma no experimental a través de especulaciones, experimentos mentales o análisis conceptuales. Los filósofos buscan el conocimiento de las cosas a través del método filosófico. A través de una reflexión racional se puede conseguir un pensamiento filosófico más completo, aunque no sea un pensamiento finalizado, debido a que constantemente el filósofo se hace preguntas sobre la realidad, sobre sí mismo y el sentido de la existencia del ser humano, con la intención de dar respuestas a sí mismo. Bueno, una vez dado esta descripción de lo que es filosofía, vamos a hablar sobre lo que es la filosofía en el Ecuador. Desde principios, Latinoamérica fue dominada por los europeos. Esto dio una idea de europeización en América. Todo esto a mano de la aristocracia latinoamericana. En el Ecuador, mientras se luchaba por el poder y el dinero, Argentina tomó esta pauta para ingresar la filosofía europea. A partir de estas pautas, la filosofía en nuestro país se ha querido plantear esta ciencia desde otro punto de vista, desde el indigenismo, junto con todo lo andino en general, tomando ahora más fuerza a lo indígena, pero en lo que respecta a su folclore y patrimonio. Poco se ha investigado la filosofía en el Ecuador, lo que ha impedido una autoconciencia de lo propio. Se ha hecho una crítica literaria formalista y no de contenidos, de ideas. De Juan Montalvo, por ejemplo, no se ha analizado su riqueza ideológica. Se ha matizado con la actitud denigratoria que revela una parcialidad partidista. El Ecuador se ha ignorado en sus valores. Muchos autores ecuatorianos han señalado la no existencia tanto de la literatura de ideas cuanto del pensamiento filosófico, como Julio Ondara, que arguye que no tenemos un abolengo filosófico, o de Belisario Quevedo, que plantea que en nuestra independencia no hubo ningún movimiento de ideas y que nuestra política tiene como fuente a los hechos y no a las ideas. Se puede decir que el modelo que hemos utilizado para buscar la filosofía latinoamericana es el académico europeo. Y este contiene otras categorías culturales, se basa en otra realidad y nosotros no nos hemos ocupado en otra estructura metodológica. A más de dicho modelo, tenemos una actitud imitativa o de sentimiento de inferioridad, lo que puede ser solucionado no solo con la utilización de una lectura interna del texto, sino también con una externa del contexto de la época, que totalice la visión en función de lo social. Esto conlleva a tratar el contenido ideológico del discurso filosófico. Y con tal metodología, habría un pensamiento filosófico en el Ecuador.
pues este vale más que una tradición hermenéutica y lingüística apegada a reglas académicas. Pero la perspectiva ideológica actual que posee nuestro país es la de una filosofía propia en la que se difunde y se fomenta un proyecto político local. De esta manera es como se cambian las mallas curriculares de un sistema educativo secundario. La filosofía desaparece del pensum y cualquier materia que se le parezca. Los textos tienen que seguir una estandarización que va administrada por un gobierno, en la que imparte su propia corriente. No hablo de filosofía política, sino que por excelencia lo es. Este pensamiento cambia directamente el pensamiento en acción y ejecución. Pero hay un pensamiento antepuesto, una idea, un libre pensar que únicamente está en la filosofía. Y eso, para un sistema, puede ser delicado, por el mismo hecho que puede transformarse en acción. Por otro lado, la filosofía en las universidades no existe. A duras penas hay una asignatura en carreras exactas. En las facultades de filosofías se forman profesores, psicólogos o pedagogos, pero no hay una carrera llamada filosofía como tal. Se les ha dado mayor jerarquía a las carreras técnicas, apostando en la rentabilidad social y económica. Pero, ¿de qué me sirve un régimen de técnicos trabajando en un sistema poderoso? Implicaría esto la maquinización del hombre, sin su espacio para pensar, para la filosofía y su práctica. Esto significaría como aplicar el suero a un enfermo que no tiene la más mínima voluntad de responder. Él solo desea salvar su vida. Preocuparse implicaría someterse a sí mismo a la crítica en deterioro, al libre pensamiento crítico del contexto en donde se despliega. Porque el pensar es crítico, independientemente si está de acuerdo o no con su ambiente inmediato. Pero hay que decir que donde se desenvuelve el sujeto siempre va a querer ser dócil por ciertos mecanismos de poder. Pero ¿qué puede decir un ecuatoriano sobre la muerte? Sobre la felicidad, sobre el amor, sobre el poder. Probablemente indicaría tonterías, y quizás desde la religión o peor, desde el discurso político. Los ideales políticos siempre tendrán sus razones filosóficas para ejecutarse, no importa la preferencia, pero serán dominadoras, así como el progreso. Puede estar permitido con las más grandes bestialidades. Las mismas que se reprochan por un régimen actual, pero que se financia. En el siglo pasado, en Latinoamérica, se desaparecía la gente y ahora bueno, Freud diría, estamos avanzando como sociedad. Con todo esto, llegamos necesariamente a cuestionarnos sobre la filosofía del ecuatoriano, el ser, la vida de su muerte, su felicidad, entre otros. Se muestra en el libre pensar y en su libre crear. Se pensaba antes que en la universidad se debían crear a los libres filósofos, pero eso quedó nada más en apuntes. La corrección de este ser libre, filósofo y creador de su existencia se lo veía como una extinción intangible del sujeto. Lo que aquí se requiere es nada más que ciudadanos que estén de acuerdo con el proyecto político actual y que ayuden a un supuesto bien social. Se puede dar en conclusión que el fin de la filosofía es el fin del sujeto.